Con la ayuda del Señor y la reverencia de cada uno de ustedes a su palabra, quiero tratar sobre el tema el mundo bajo el control del maligno. Bajo el control o bajo control del maligno. De esto queremos compartir con ustedes. No sé si cada uno de nosotros tiene tiempo de pensar el mundo que estamos viviendo. Quienes tenemos más de 60 o 70 años, podemos con facilidad hacer una evaluación, una comparación de cómo ha ido cambiando el mundo cada 10 años o cada 8 años, y cosas que se creían imposibles se convierten en rutina, en cosas que la vemos a cada instante. Prácticamente somos, lo que dijo un pensador, una aldea global. Ya nada es extraño. Ya todo, hemos perdido la capacidad de asombrarnos. La gente no se alarma con nada. La gente todo como que lo ha visto, como que lo conoce. Todo ocurre. Nada es tan malo y nada es tan bueno que no sea posible. Usted ve un invento que nunca usted había imaginado que iba a pasar y se lo traen y usted se queda tranquilo porque usted ha visto tanta cosa y ha visto tantos cambios continuos que uno ya se queda como frisado. ¿Qué puede ser? Como dijo un caballero una vez, ¿qué puede ser que no sea? Por ejemplo, crímenes, violaciones perversas, mentiras públicas, extorsión contra la población, prevaricación y abusos en el sistema judicial, contubernio de autoridades con el crimen organizado, injusticias espeluznantes, violaciones de niños, de ancianos, de ancianas, muerte a una persona para quitarle una bobería. Ya uno cree que todo lo ha visto y no se asombra de nada. Cosas que antes no se veían ni en película, la vemos nosotros en la calle, en el parque. Y no vaya más lejos con la ropa misma. La ropa que la gente no usaba para dormir porque era inmoral, ahora andan en la calle. Había ropa interior antes que cubren mucho más que ciertas bermuditas que se ponen ciertas damas en plena calle. A veces usted está en el supermercado y usted piensa que está en un hotel o en una playa, porque la gente va semidesnudo al supermercado, pero nadie se asombra. Todo el mundo se queda tranquilito, porque ya hemos perdido esa capacidad. Ya todos estamos acostumbrados a todo y nada nos llama la atención. Y uno se pregunta, ¿qué estará ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Más y más adolescentes y niños cayendo en vicios y comprometiéndose en el bajo mundo. Niños bregando con droga, niños sirviendo de mula, banda de delincuentes menores que matan a una persona para quitarle un celular, niños que abusan de los adultos pensando en que el código a ellos no lo castiga con severidad. ¿Cuántas cosas están provocando la situación que nos agobia? Realmente la gente que piensa un poquito, porque la mayoría de la gente no piensa. La mayoría de la gente no piensa. Y por eso están pasando tantas cosas.
Porque si la gente se dedicara a analizar cada vez que va a dar un paso, cada vez que va a tomar una decisión, muchísimas cosas que hace, no la hiciera. No porque seamos sabios o no, sino porque pensemos, porque todos somos sabios. Todos somos inteligentes porque Dios nos hizo porquería. Todos nosotros somos inteligentes, más o menos. Pero descuidamos el tiempo y no pensamos en lo que estamos haciendo. Estamos en un tiempo difícil. No sabemos, o el mundo no sabe la causa, y mucho menos conoce el remedio. A veces pensamos que la causa de tanta desgracia, por lo menos en el caso de los jovencitos y de los adolescentes, está en el abandono. Bueno, es que esos muchachos se criaron solos en la calle. A veces pensamos que es la mala o la falta de educación. No hay educación en el hogar, no hay buenos ejemplos. A veces pensamos que es falta de castigo, falta de reprensión. Pero realmente todas esas son algunas de las causas. Pero la real y la verdadera causa no es esa. Porque esos muchachos delincuentes vienen de otros padres que también son delincuentes y que tampoco tuvieron el cuidado de enseñarlo. A veces las escuelas de filosofía y de política y de conducta pueden pensar, y los sabios, porque hay muchos sabios, usted prende el televisor cuando usted llega a su casa y durante el día, porque es por la mañana, por la tarde y por la noche, usted encuentra yo no sé cuántos canales y cuántos programas de comentario, y todo lo que están comentando son sabios y tienen la solución de todos los problemas. El que le hace caso se vuelve más loco que los que están allá en el manicomio, porque todo el mundo tiene la solución. El caso es que cuando uno de esos sabios usted le presenta la solución bíblica, entonces ellos dicen: la Biblia es muy simplista. La Biblia nos trata a nosotros como que somos estúpidos, como que somos idiotas, porque la Biblia da una respuesta simple, sencilla, que no hay que dar mucha mente para entenderla. Le dice el apóstol Juan a la iglesia, a la primera iglesia, y a la primera generación de cristianos, y al mundo: el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice en Juan 10:10, el maligno vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, hay que asombrarse de lo que estamos mirando. ¿Quién es el que tiene control del mundo? El maligno. ¿Cuál es el trabajo del maligno según Jesús? Según el mismo Jesucristo. Juan 10:10. Dice: el diablo, el maligno, vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Entonces, cuando usted ve que matan, cuando usted ve que destruyen, cuando usted ve que hurtan, que engañan, que mienten, ¿qué es lo que usted está viendo? El trabajo del maligno. Mientras usted está bajo el control de él, eso es lo que usted va a ver a diestra y a siniestra. El mundo entero está bajo el maligno, entero, debajo de las directrices, antojos y apetitos del maligno. Está controlando, el mundo está controlado por el maligno. Pero vamos a definir, vamos a aclarar alguna cosa. ¿Qué es el mundo? ¿Qué significado tiene mundo? La palabra mundo. Esta palabra viene del griego cosmos, que significa igual o orden. O sea, es todo lo que nos rodea: la belleza, el orden cronológico, el orden simétrico, geométrico, todo el orden, la belleza, el adorno que hay en este espacio, en este universo. A eso se le llama el mundo. El mundo. Según la filosofía y la ciencia, el mundo es el conjunto
de todo lo creado. De todo lo creado. Hay dos posiciones. La que ve la ciencia, los estudios, que es el universo, el conjunto, llámese planeta, llámese estrellas, llámese tierra, agua, animales, gente, todo el universo. Eso es el mundo. Según la teología, según la Biblia, eso no es el mundo. Cuando la Biblia habla de mundo, está diciendo otra cosa. Está hablando de todo el sistema que se opone persistentemente al orden y al reino de Dios. Y cuando dice todo el orden, está hablando de la gente, de lo que piensa la gente, de la ideología de la gente, de la política de la gente, de la educación de la gente, de la cultura de la gente. Cuando la Biblia dice el orden de Dios, está diciendo todo lo que Dios estableció y todo lo que Dios reveló que es lo que Él quiere que se haga. Entonces, cuando hablamos de mundo, estamos hablando, según la Biblia, de un sistema organizado en contra de Dios. ¿Quién lo organizó? ¿Quién fue que organizó las cosas o desorganizó las cosas? ¿Quién fue que armó este sistema que su objetivo principal es hacer lo contrario al orden establecido por el Creador? Porque son dos sistemas, el sistema de Dios y el otro sistema. El sistema maligno es un antisistema, porque lo que está buscando es destruir el sistema. ¿Quién hizo el sistema? El sistema correcto, el sistema por el cual nosotros vivimos y nos movemos, lo hizo Dios. Ahora, ¿qué hace el otro, el que vino a destruir, a matar? Destruir, dañar ese sistema que es el que funciona. Entonces, ¿por qué el mundo está funcionando mal? Porque alteraron el sistema que creó el dueño, el creador, el diseñador del universo, creó su sistema. Y cuando yo daño el sistema del creador, del fabricante, entonces el aparato funciona mal. Entonces el mundo está funcionando mal. La culpa no es de Dios. Dios lo hizo bien. Y dice en Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces, según la teología, todo el sistema que se opone de manera persistente y continua a lo que Dios estableció, a eso se le llama mundo. Mundo porque está controlado por el maligno. Y ahí entra la gente y la cultura. La gente dice, no, que la cultura de ellos es así. Una cultura que va contra Dios y contra la misma gente. Ahora, mundanalidad. En la Biblia aparece el término de mundanalidad o mundano. ¿Qué es un mundano, una mundanalidad? Es la conformación ideológica al sistema que reina aquí abajo, que viene siendo igual a la pérdida de nuestra identidad espiritual. Cuando el sistema opuesto a Dios, yo me conformo, yo me igualo, yo me adecuo a ese sistema, entonces yo estoy perdiendo mi identidad original. Dios me hizo de una manera y para un propósito. Si yo hago la voluntad de Dios, todo funciona de acuerdo al diseño de Dios. Pero cuando yo me pliego, cuando yo me uno, cuando yo me rebajo a igualarme al sistema que está contra Dios, entonces yo me igualo a este sistema, pero pierdo mi identidad, mi originalidad. Pierdo quién soy yo para hacer otra cosa. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo o mundo. Significa lo mismo, siglo y mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo está
dándonos a nosotros la instrucción, la recomendación de que no nos adaptemos. Hay gente que, a pesar de que le da brega, hacen el esfuerzo para parecerse al mundo. Dice, porque yo no quiero ser como un lunar, ¿verdad? Que el lunar es más oscuro que la piel y se ve. Yo no quiero llamar la atención, yo no quiero ser diferente a los demás, yo quiero ser igual a los otros, yo no quiero romper el orden. ¿Qué orden? Todo el mundo está bebiendo, yo no quiero que me vean a mí como el único que no beba. Entonces, cuando todo el mundo está en desorden, el que tiene que llamarlo al orden es el que está sobrio. Si el mundo está borracho, yo no tengo que estar borracho. Y fácilmente podemos llegar a la conclusión de que el mundo de hoy está borracho. Está borracho porque no está en su tino. Está borracho porque está haciendo cosas que si estuviera en su juicio cabal no la haría. Pero lo hace sin pensarlo. Y luego entonces le perjudica. Y muchísima de esa gente están en los hospitales, otros están sepultados y otros están en las cárceles. El apóstol Pablo nos llama la atención. No se igualen a las costumbres de este mundo. Más bien, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La mente trabaja, mire, de manera fundamental en cualquier tipo de cambio que nosotros vayamos a hacer. Cuando uno se entrega a Cristo, ¿por qué lo hace? Porque lo hizo sin pensarlo. La predicación del evangelio lo que busca es ponerte a pensar en ti y en Dios. Entonces, cuando la gente logra pensar en sí mismo y se da cuenta que está perdiendo tiempo, está malgastando sus energías y está gastando sus recursos económicos en algo improductivo. Entonces, cuando usted determina que el beber licor no tiene ningún bien, no tiene ningún fin bueno, cuando usted descubre que irse a la parranda los fines de semana y gastar lo que se ganó con muchísimo esfuerzo, habiendo necesidad en su casa y en usted mismo, cuando usted descubre que usted va a pasar 15 o 20 años trabajando y no va a poder comprar una casa porque todo se lo va a beber, cuando usted piensa, usted se para y dice, no voy a continuar por este camino, porque de aquí a 20 años, ¿dónde estaré yo? Y si yo ahorro, y si yo trabajo, y si yo me concentro en mi labor, ¿qué posibilidades tengo en el futuro? Entonces, cuando usted piensa, dice, me conviene seguir a Cristo. Entonces dice Pablo que lo hagamos, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que prima? ¿Cuál es la moda? ¿Qué es lo que hay en el mundo? La parranda, el bonche, la moda, la juca, la droga, el baile, el hip hop, el rap, el sexo libre. Eso es lo que hay en el mundo. Ahora usted piensa un ratico, usted piensa todos los recursos que ha gastado, si eso que usted está haciendo es imprescindible para vivir, o si eso lo está encaminando con rapidez hacia el sepulcro o a la pérdida de su salud y de sus signos vitales, porque hay veces que uno no se muere, pero mejor fuera que se muriera. Porque hay veces que se queda como un vegetal, dándole problemas a los demás. Y la culpa de eso es el tipo de vida que está viviendo. Cuando usted se siente un momentito y piensa en eso, usted dice, yo necesito cambiar. Yo necesito una transformación en mi vida. Esto no puede seguir así. Ahora, el que no piensa, sigue como un tractor, llevándose todo lo que encuentra por el camino. Pablo dice, detente, renova tu mente, tu entendimiento, para que entonces pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo me detengo a pensar en esto, yo digo, pero no es verdad que Dios quiere que yo me esté martirizando en este mundo. ¿No será verdad que Dios me hizo para que yo esté pasando trabajo?
¿No es esta la vida que Dios diseñó para los seres humanos? Yo tengo que estar equivocado en algo. Entonces ahí es que entra la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. O sea que lo que Dios nos hizo a nosotros para disfrutar de la vida aquí en la tierra. Pero hay gente que lo que está es maltratándose aquí en la tierra. Mira el caso de que Dios hace un hombre y una mujer. Ahora hay hombres que tienen 5 mujeres. Esas 5 mujeres son 5 dolores de cabeza. Porque son 5 pleitos. ¿Por qué? Porque son 5. Si es una, se economiza no 4, no 5 pleitos. Porque esa sabe que ella es la única y no va a maltratar al único hombre que ella tiene. Lo va a cuidar. Pero cuando ella sabe que es repartido entre 5, le importa lo que le pase. Déjalo quieto, que se lo lleve el diablo. Sabrá Dios para dónde va, con quién va ahora. Y todas están en lo mismo, a la defensiva. ¿Fue esa la vida que Dios diseñó para nosotros? ¿Fue eso lo que Dios quiso con el matrimonio y con el hogar? Dios hizo la pareja para que se den amor, para que se comprendan, para que se protejan, para que se acompañen, para que se cuiden, para que se apoyen uno al otro. Pero no es eso lo que el hombre ha hecho. El ser humano ha hecho otra cosa, entonces está cosechando lo que está sembrando. Entonces, ¿qué significa estar bajo control del maligno? Bueno, ya hemos dicho que hay 2 diseños, hay 2 sistemas. El sistema de Dios y el sistema del maligno. El mundo está bajo el maligno, dice Juan. Ahora, ¿quién es el maligno? El maligno es otro de los nombres que tiene Satanás, o diablo, o Belcebú. Satanás, por ser el autor de todo lo malo, se le llama el maligno. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:9, hablando de una de las revelaciones que Dios le hizo al apóstol Juan, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Esos son nombres de Satanás. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es el trabajo la ocupación de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo? ¿Cuál es el trabajo de él? Engañar al mundo entero. O sea, ese es su trabajo. Eso es lo que él hace 24/7. Entonces no podemos llamar, no debemos asustarnos ni alarmarnos porque el diablo está engañando gente, porque para eso es que él existe. Ese es su único trabajo, engañar a todo el que se deje engañar. ¿Qué controla o qué puede controlar el maligno? En primer lugar, el maligno controla a los incrédulos. Dice aquí en segundo libro de Corintios 4:4, con minúscula, Dios, el Dios de este siglo o de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo dice claro. El Dios de este mundo, el que gobierna aquí abajo, el que tiene el control, porque su trabajo ha sido engañar al mundo entero. El trabajo de él, la ocupación de él es cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Bueno, usted dirá los que no creen. ¿Y cuáles son los que no creen? Hay gente que no cree la palabra de Dios. Hay gente que le da la gana de no creer en Dios. En una ocasión había un gran científico, un hombre que muy versado en muchísimas áreas de la ciencia, y él se ufanaba de que Dios no existía. Él vivía sin cuidado porque Dios no existía, pero él oyó a un pastor y le llamó la atención y le dijo, desafió al pastor para que hicieran
un careo para demostrarle el ateo, demostrarle al pastor que Dios no existe. Y cuando el pastor llega a la cita, lo dejó mudo con una sola pregunta: si Dios no existe, ¿por qué tu afán para negarlo? Porque no tiene caso, ¿verdad? Si ahí no hay nada, ¿por qué tengo yo que estarlo y que barriéndolo? No, porque ahí no hay nada. Si Dios no existe, pues olvídate de eso. Pero cuando el ateo insiste, es porque por encima de su ateísmo hay preguntas que él no puede contestar. Pero el orgullo no lo deja. Entonces el Dios de este siglo, según la Biblia, es el diablo y Satanás. ¿A quiénes puede controlar Satanás? A los que no creen en Dios. ¿Quiénes son los que no creen en Dios? Los que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en la Biblia creer es vivir de acuerdo a... El origen griego de esa palabra significa vivir o actuar de acuerdo a. No es de la boca para afuera. Por eso dice en una parte de la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Entonces, los incrédulos son aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Porque mira, no se puede ni explicar cómo una persona cree en algo y no lo vive. La mejor demostración de que yo creo algo es que lo vivo. Si yo no lo creo, no lo vivo. Y si digo que lo creo y no lo vivo, es mentira, no lo creo. Porque cuando yo creo en una medicina, la uso. Si yo creo en una medicina y se la doy a otro, pero yo no la tomo, hay una mentira. ¿Y por qué tú no la tomas? Porque yo no creo, pero te lo estoy recomendando a ti. Por eso cuando alguien le está recomendando algún remedio, ¿tú lo probaste? ¿Y por qué? Vamos a beberlo los dos. Entonces, cuando yo creo, yo vivo. Todo el que cree en Jesucristo, todo el que cree en Dios, le ha entregado su vida al Señor. Y como cree, está tratando de vivir de acuerdo a esa voluntad expresa de Dios. Entonces, a eso el diablo no los toca. ¿A quiénes es que el diablo usa? Dice aquí, a los incrédulos. Cegó el entendimiento. A los que no practican la fe. A los que viven sueltos como Juan por su casa. A los que le importa un comino lo que diga la Biblia. A los que no le interesa creer. El diablo entonces trabaja con ellos. Y en vez de ayudarlo a acercarse, le pone una venda, lo ciega, dice cegó. Por eso hay gente inteligente que a veces no entiende la Biblia y son inteligentes, pero no entienden la Biblia porque es que hay una venda, es un asunto espiritual. El mundo está bajo un control espiritual maligno, pero el problema es que el que está bajo ese control no lo entiende. Y usted se lo dice, y tiene que orar mucho y tiene que estar revestido del Espíritu Santo para que la unción y el poder del Espíritu Santo despeje la mente. Por eso es que invitamos a la gente a la iglesia. Porque la iglesia, la presencia del Espíritu Santo le quita la venda y entonces puede abrir los ojos y puede ver la realidad. A veces usted le está explicando algo a un amigo, a un familiar, y usted se sorprende. Pero ¿y cómo es que tú no entiendes esto? No lo entiende. Es que no lo puede entender porque es que tiene una venda puesta en el entendimiento. Dice Pablo, el enemigo le cegó el entendimiento, pero tiene un propósito definido y claro. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es para que no vea, usted se lo enseña, le enfoca y él ahí. Mira que eso es malo. Mira que no te conviene. Mira que no vaya a ese sitio. Mira que no fume. Él no entiende. Lo que pasa es que tú no quieres que yo disfrute.
Lo que pasa es que tú no quieres que yo goce la vida. Él no entiende, es lo que ve, es lo único que el diablo le permite que vea. Pero la luz del evangelio no ha podido penetrar. Por eso es que hay que orar por los amigos, hay que orar por la familia, hay que orar por los que están enceguecidos por el diablo, para que el Espíritu Santo lo liberte. Porque mientras Satanás no quiere que le resplandezca la luz del evangelio, Dios quiere que le resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué la gente se convierte? ¿Por qué un hombre joven que puede tener 14 novias se convierte y se concentra con una? ¿Por qué un hombre joven que puede estar bebiendo ron y bailando por todas las esquinas se convierte y se concentra en la iglesia? Porque le resplandece la luz. Y cuando la luz resplandece, se le abre la mente. Entonces ve, dice, oye, pero yo estaba perdido. Y yo era capaz de hacer esto, esto y esto. Y comportamientos bochornosos, comportamientos vergonzosos, actitudes negativas, pero hasta la saciedad. Él dice, pero yo hacía eso. Sí, tú hacías eso. Tú hiciste eso. Porque tú estabas ciego. Tú estabas bajo el control de alguien que no eres tú. Y el que te estaba controlando vino a hurtar, a matar y a destruir. Usted sabe lo que es un hombre violar su propia hija, que está bajo su cuidado y bajo su protección. Porque si el papá no la cuida, imagínese usted, ¿en quién usted va a confiar para que la cuide si el papá no la puede cuidar? Pero esos casos viven pasando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanta sinvergüencería entre la gente? ¿Por qué hay tanto engaño y tanta maldad entre la gente? Es que están bajo el control del maligno. O sea, es que no son ellos los que hacen eso. Él que lo controla. En muchas ocasiones se han visto casos de crímenes, de hombres que han matado a su mujer, que han matado a sus hijos, y luego están dando gritos y diciendo que no sabe qué fue lo que le pasó. Es verdad, no sabe lo que fue que le pasó, porque quien lo controla lo puso a hacer eso. Porque es como los títeres que lo manejan con los dedos, y usted va haciendo lo que el control le dice que haga. Y luego que usted hace lo que el control quiso que usted hiciera, usted no lo hizo porque usted quiso, pero ahora usted es responsable. Y porque ahí es que está el problema. El diablo te impulsa a hacer algo y luego te suelta. Y tú hiciste tu desorden, y ahora cuando viene la policía y viene el diablo no está ahí. Él se fue y te dejó. Ahora tú tienes, como macho que eres, enfrentar la situación. Entonces eso sucede por el control que el maligno ejerce sobre la humanidad, una humanidad inocente. Porque se le explica la verdad y no la quieren entender. Prefieren seguir bebiendo ron, prefieren seguir emborrachándose, prefieren seguir drogándose antes que concentrarse en la iglesia para que el Espíritu Santo lo limpie y lo desintoxique. Pero es que como están ciegos, no pueden entender. Ahora, ¿quiénes son los que hacen la voluntad del maligno? David los llama, el salmista los identifica. Los que hacen la voluntad del maligno están caminando en esta tierra, están trabajando aquí entre nosotros. Dice el Salmo 27:2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, los que vienen a hacerme daño son los malignos. ¿Y cuántos malignos no hay en la calle? Esa gente que anda robando, que anda atracando, que anda echándole carro encima al otro, que anda desarmando a la policía para quitarle la pistola, anda de 2 tiros para ellos irse a robar. ¿Son los malignos? ¿Quiénes son los malignos? Los que están gobernados por el maligno, los que siguen sus directrices, los que son títeres, los que son instrumentos del diablo. ¿Y cuántos instrumentos del diablo no hay en la calle?
la gran mayoría, son instrumentos del diablo, pasivos o activos. Porque hay algunos que están activos, que están funcionando permanentemente. Esos son la minoría. Pero la mayoría está pasivo, pero en cualquier momento él lo usa. Porque los que están pasivos también son de él. Y a veces usted ve una persona que hace un desorden en la casa. No hace mucho apareció por ahí por Santiago el caso de un hombre que mató a la esposa. Y dicen los vecinos que esa gente nunca se oyeron siquiera discutir. Nadie podía sospechar que había problema en esa casa. Porque esa gente eran ejemplo. Esos eran instrumentos pasivos, pero bajo el control del maligno. En otras palabras, nadie está exento absolutamente de que el maligno lo utilice en cualquier momento, a menos que se haya escapado del control del maligno. Mientras yo no me le salga de abajo a esa patana, en cualquier momento las gomas me van a pasar por encima. Ah, no, que yo soy una persona tranquila. ¿Estás tú sirviéndole al Señor? No. ¿Eres tú temeroso de Dios? ¿Has dispuesto tu vida para seguir a Cristo? No. Pues tú eres un agente pasivo. En cualquier momento ese diablo que gobierna aquí abajo, que controla todos los hierros de esta cárcel, ese diablo te puede usar. Ahora, ¿a quién es que él usa? A los incrédulos. ¿A quién es que él no usa? A los que creen y los que están amparados. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice David en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, porque donde quiera que usted se mueve, usted ve a los malignos funcionando, engañando gente, hablando mentiras, abusando del más débil. Entonces, no te impacientes a causa de ellos. No tenga envidia de aquellos que se hacen ricos en 2 o 3 días con la corrupción, el robo, el abuso, la extorsión, el contubernio, todas las cosas malas que pueden haber dentro del paquete de la administración diabólica. Porque Satanás es que está controlando. A uno lo usa para una cosa, a otro lo usa para otra. A uno lo usa para llevar el chisme, para que aquel pelee con el otro. Al otro lo usa para desafiarlo. Mira, pero tú no pareces un hombre. Porque aquel fulano está diciendo de ti esto y esto y esto. Entonces lo está usando a este como intermediario y a aquellos dos para que se maten. El diablo tiene multiforme manera de trabajar con la gente, con sus instrumentos. Entonces todo aquel que no ha creído realmente en Jesucristo está en la posibilidad de ser alcanzado y de ser utilizado por el maligno. Entonces dice, no te impacientes, porque ese tipo de gente de repente hay un relumbrón. Usted lo ve que está, usted dice, pero qué bien está fulano. Le ha ido muy bien en el negocio. Y usted no sabe que por abajo está vendiendo la cosita aquella. O que por abajo usted se fue a algún sitio, por ahí se dio un baño para alcanzar dinero, fama y fortuna. Y usted lo ve floreciendo. Y dice, no te impacientes por causa de los malignos. No tenga envidia de lo que hacen iniquidad. Y si usted sigue leyendo va a ver por qué. Porque eso explota. Y los pedazos no se sabe a dónde van a llegar. Hay gente que se dan la vida, como un caso que está sonando ahora. Una vida que mire, que ni los reyes de Europa se dan esa vida. Ahora, ¿qué tiempo dura esa vida? ¿Y cuál es el precio de ese tipo de vida? Entonces no te impacientes porque tú veas el florecimiento de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen maldad, porque generalmente esa abundancia, ese florecimiento, no lo estudie, no lo escudriñe, porque casi ninguno aguanta un análisis. Desde que usted lo escudriña un poquito va a encontrar cosas turbias, porque no hay explicación para tanta fortuna haciendo las cosas bien hechas. Pero eso es otro tema.
nuestra batalla como creyentes, aquellos que hemos decidido abandonar este mundo, como dijo Pablo en 12:2 de Romanos, no te conformes a este mundo, a este siglo, a este sistema, sino transforma tu mente de acuerdo a la voluntad expresa, la mejor voluntad de Dios, santa y perfecta para nosotros. Entonces, aquellos que no se adaptan al sistema, aquellos que dicen yo no voy a beber, yo no voy a parrandear ni a malgastar mi dinero, ni a malgastar mi salud en estas fiestas carnales y banales. Yo me voy a concentrar en cosas que tengan que ver con el espíritu, las cosas que permanecen, las cosas que no terminan ni con la muerte. ¿Qué pasa con ellos? Dice Efesios 6:12. Habla de una batalla, de una lucha que tenemos los creyentes, los que hemos decidido seguir a Cristo. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 1, la lucha no es contra la gente. Que la vecina te haga bulla porque tú pones a Radio Ven para escuchar la palabra de Dios. No es carne ni es sangre, no es ella. Que el otro se burle porque tú vas con traje un domingo de calor en pleno verano y tú vas trajeado y encorbatado para la iglesia por la mañana. Déjalo que se burle. Cuando él se ríe, tú también te ríes. Porque no es él, no son ellos. Es que ellos son instrumentos del Dios de este siglo. Ellos están siendo utilizados por el que controla este sistema. Entonces son instrumentos, y de cuando en vez él tiene que usarlo. Entonces cada instrumento es para una cosa. Entonces se fija que hay una flauta que apenas usted la oye de aquí a allí. Hay un violín que es delicado. Hay una guitarra que hace un poquito más de bulla. Hay una marimba que no afina. Hay un piano, hay un acordeón. Y hay una serie de instrumentos y cada uno hace su función. Así mismo es el diablo, con todos los instrumentos que tiene. A cada uno lo usa para una cosa. A uno lo usa con un espíritu de burlador. Y lo único que sabe es burlarse de los demás. A otro lo usa para enamorar a la mujer ajena, para buscar problemas. A otro lo usa como necio. ¿Usted ha visto los borrachos que se ponen necios? No hay cosa más necia que un borracho. Se sientan en medio de la calle con una botella. Sí, yo vi uno para allá por la zona oriental. Sentado en medio de la calle, en una silla plástica, con botella, bebiendo ron. Fulano, quítate de ahí. Fulano, quítate de ahí. Déjalo que me toque para que tú veas. Nada, que si le toca lo tumban y ya. Pero es que el diablo lo usa para ser necio. Hay otro que lo usa para engañar, para hablar mentira, para embrujar a los demás. Él usa a cada quien de acuerdo a lo que él necesita, lo que él quiere. Entonces dice la Biblia, la lucha de usted, hermano, de todo el que entrega su vida a Cristo, no es contra la gente. Es contra el que controla a esa gente. Cuando usted viene y lo insultan en la calle porque usted se le acercó mucho al carro de él y él anda con su carro limpiecito, nuevecito, y no quiere que se le tope ese carro, y como vio que usted se acercó mucho, le soltó una mala palabra y usted le dice, muchas gracias, hijo, Dios te bendiga, porque es un instrumento para provocarlo a usted, para que usted se salga, para que usted vote la tercera. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos economizamos muchos problemas. Usted tiene un esposo inconverso, una esposa inconversa que no le sirve a Dios. Véalo como instrumento del otro. No se deje llevar de todo lo que lo provoque, todo lo que le diga, todo lo que le haga. Porque usted sabe que de vez en cuando el maligno lo usa para molestarle a usted. Para matarle la fe, la tranquilidad, la paz al hogar. El diablo usa a la gente en su propio hogar para matarse a sí mismo, para autodestruirse.
Porque es el control del maligno ejerciéndose sobre la humanidad. La lucha no es contra sangre y carne, esto está claro. No es contra gente de carne y hueso, es contra principados. Oiga, habla de jerarquías espirituales. O sea, no está hablando de raso, ni de cabo, ni de sargento. Está hablando de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En uno de esos cielos es que vive el maligno. Y la Biblia en muchísimas ocasiones lo menciona. Y la lucha que tuvo el arcángel, ahí en capítulo 12 de Apocalipsis, de eso es que está hablando. La batalla que tuvo Miguel y sus ángeles contra Lucifer y sus ángeles hasta que lo destronó. Pero lo destronó del cielo de gloria donde estaba, pero quedó en uno de los cielos que nosotros vemos arriba. O sea, está enquistado, lo dice muy claro, en las regiones celestes. Ahí vive. Y desde ahí es la base de operación del maligno. Entonces desde ahí él controla a todo ser humano que no le sirve a Dios. Es decir, que cada persona que no está siguiendo y sirviéndole a Cristo es potencialmente un instrumento del diablo. No estoy diciendo que sea un instrumento actual. Puede que nunca lo haya sido. Pero es potencialmente, o es un candidato a ser un instrumento del maligno. Porque ¿quién se lo va a impedir? Estamos en el mundo. Se recomienda que no seamos parte del mundo. Porque si somos parte del mundo, el diablo nos puede usar. Aquí en Primera de Juan 2:13, el apóstol se dirige a varios grupos. Pero me llamó la atención en el versículo 13 esta frase, este renglón que dice Juan: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Está hablando de jóvenes santos, de jóvenes que habían entregado su vida a Cristo, pero como al ser joven, como eran jóvenes, tenían mayor importancia en un sentido para el apóstol, porque el joven tiene muchas cosas que hacer que ya el viejo está terminando. Entonces es una bendición para el futuro cuando los jóvenes les sirven al Señor. Entonces él dice: les escribo o les felicito a ustedes jóvenes porque habéis vencido al maligno. No se han dejado engañar. Óigame, porque ustedes saben que el joven es más fácil de engañar. Entonces él está felicitando a los jóvenes que no se han dejado engañar del maligno, habiendo tantas tentaciones, tantos atractivos en el mundo, y ustedes han vencido. Hay consecuencias cuando nos dejamos engañar del maligno. Dice 3:8 de Juan, Primera de Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de dejarse engañar del maligno? Aunque usted esté en la iglesia, ¿cuál es la consecuencia? Que si usted practica el pecado, usted se convierte en instrumento del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Eso no lo dijo Ezequiel Molina. Eso lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 3:8. El que practica, no el que un día tuvo un error, no el que un día se equivocó, se durmió y el diablo medio lo engañó y se levantó rápido, pidió perdón y se enderezó. El que practica, el que tiene una conducta pecaminosa, el que habitualmente es mentiroso, es engañador, es adúltero, es fornicario. Usted sabe que está de moda la fornicación, está de moda la pornografía, está de moda el sexo ilícito. ¿Cuánto problema está trayendo el sexo ilícito? Porque la gente cree como que Dios se lo ha prohibido. Dios no se lo ha prohibido a nadie. Dios lo que lo ha controlado, canalizado, organizado. El sexo hay que practicarlo dentro del orden divino, dentro del orden que Dios estableció para el ser humano. ¿Por qué? Porque así es que le conviene.
El sistema divino dice eso. Ahora el sistema de aquí abajo dice otra cosa. Date gusto y no te apures. Reviéntate. Y cuando está a los 50 años de baratar en una cama, el diablo no está ahí para ayudarte. Te soltó en banda, que te lleve quien te trajo. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si usted ve a alguien practicando, viviendo de acuerdo al pecado, y usted lee ese versículo, usted no puede hablar mentira. La verdad es lo que dice ahí. El que practica el pecado es del diablo. Entonces ese fulano es del diablo. Aunque sea su hijo, aunque sea su papá o su mamá, si practica el pecado según la Biblia, no según los teólogos modernos, sino según la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Oiga, no el que ha pecado, no es el que fue pecador, el que practica, el que constantemente está cometiendo esos errores que Dios ha prohibido, pertenece al diablo, es del diablo. Entonces dice, ¿por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. O sea, el único que te libera de esa conducta es el Hijo de Dios, que apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces pone un ejemplo en el versículo 12 de primera de Juan 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran buenas. Entonces Caín era pecador, Caín era del diablo. Entonces por eso dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era del maligno. ¿Por qué la gente está haciendo tanto daño en la calle a personas que ni conoce? Porque están bajo el control del maligno. Si el diablo vino a hurtar, matar y destruir, eso que andan robando y matando y destruyendo y diciendo mal del otro y calumniando y engañando y levantando falsos testimonios, ¿de quién son? Son del diablo. Ahí no hay discusión. Cuando usted ve una gente destruyendo la honra y el honor de otro simplemente porque me cae mal, o simplemente en defensa de mis intereses personales, está haciendo lo mismo que hizo Caín. Caín mató a su hermano Abel porque las obras de Caín eran malas. La envidia, él puede hacer lo que yo no puedo. Él está bien con Dios y yo no. Me molesta que aquel esté bien y yo esté mal. Envidia, eso es del diablo. El Señor lo reprenda. Todo el que practica el pecado es del diablo según la Biblia. Ahora hay una oportunidad. Hay oportunidad, podemos salir de ahí. Dice el 5:18 que hay una posibilidad de escape. Primera Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque ha sido guardado por Jesús, aquel que fue engendrado por Dios, y el maligno no lo puede tocar. Yo creo esa promesa. Y dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Son dos cosas sencillas. Yo soy de Dios, el mundo está bajo el maligno. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Permanecer de este lado o untarme de aquel? Por eso dice Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque al usted hacerse amigo del mundo, se está haciendo amigo del enemigo de Dios. Entonces usted no puede estar bien con Dios y con el diablo. Usted está con Dios o está con el diablo. Entonces la decisión es de usted. Dios no nos obliga a nada. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la razón de tanta maldad.
Esa es la razón de tantos crímenes. Esa es la razón de tantas cosas que nosotros no nos gustan, no nos agradan, no nos convienen. La maldad aquí en este mundo es normal. Lo anormal es lo contrario. Para ser diferente hay que salirse del sistema. El sistema es malo. Si yo estoy en el sistema, soy malo. Si yo no quiero ser malo, tengo que salirme del sistema. Ahora está delante de los amigos que nos escuchan la decisión de seguir en el sistema o salirse del sistema. De seguir bajo la orden, bajo el control del maligno, a expensa de lo que él quiera, gobernado por él, en territorio de él, o buscar la otra parte, que es la libertad en Cristo Jesús, y escapar del sistema y del control del maligno. Por eso dijo Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se le ha predicado la verdad. Ahora está en sus manos el ser libre o seguir esclavo. Lo que usted quiera, usted hace con su vida. Un aplauso al Señor.